necesitamos una reflexión mucho más detenida sobre cómo el sistema educativo, los procesos educativos formales e informales están en el corazón de lo que puede ser un cambio de la sociedad colombiana de décadas de violencia a una situación de finalización de la guerra y de la violencia armada. Debemos hacernos las preguntas correctas, cómo la educación incide en la violencia y cómo la violencia incide en la educación. ¿Qué educación hemos practicado para que el conflicto permanezca tanto tiempo? ¿Hay algún tipo de omisiones o de hechos que se han presentado en el sistema educativo que han permitido que la violencia se desarrolle o se mantenga? ¿Es la indolencia del Estado por desarrollar la educación en general y por dedicar el presupuesto más a la defensa o a la seguridad o a la guerra, como querramos llamarlo, un factor que precisamente ha permitido que sea más la guerra que la educación la que prime en la sociedad colombiana? Hay una franja importante de la sociedad colombiana que no tiene acceso al conocimiento, pero también de una educación para cierto tipo de sociedad. Cada sociedad es resultado en cierto sentido del modelo educativo. Una sociedad para la paz requiere dar un giro diametral, radical frente al problema de los presupuestos, de los recursos hacia la educación. La sociedad colombiana sigue siendo una sociedad volcada a la guerra, volcada a darle cada vez más recursos al aparato de la violencia. Si hay algún porcentaje, un 0, tanto por ciento en el que supera el presupuesto de educación al de defensa, eso no significa que hayamos superado ese desbalance. Y yo llamo la atención, por ejemplo, en una exigencia que ha hecho la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, que ha hablado de esa relación entre guerra y educación. Y es necesario que ahí se produzca una transformación radical. Digamos, si uno observa las estadísticas, lo que dicen esas estadísticas es que de cada 10 víctimas, 6 son personas de origen rural. Regularmente son campesinos y campesinas. Y regularmente esas personas se les ha negado el derecho a la educación. Son personas que han sido, en la gran mayoría de los casos, desplazadas una y otra vez. No hay víctimas de un solo desplazamiento. En Colombia regularmente hay personas que han sido víctimas de varios desplazamientos. Y eso automáticamente lleva a pensar en la pobreza, en la falta de recursos económicos, de ausencia de posibilidad de acceder a sistemas formales de empleo, de salud, de educación, por supuesto.